Vimos ya el caso de un movimiento curvilíneo general, hemos obtenido datos muy importantes. La velocidad es un vector tangente a la trayectoria, o sea, la curva que describe el movimiento, el conjunto de puntos en el espacio que el cuerpo recorre, el móvil recorre. Luego también hemos visto que, como en general el vector velocidad cambia tanto de tamaño como de dirección, existe la aceleración y la aceleración va hacia el lado cóncavo de la curva siempre, ¿no? Y que se lo podía eventualmente descomponer en dos componentes, una tangencial en cada punto, ¿no? Tangencial y la otra hacia el lado cóncavo de la curva, una radial entre comillas. Y luego vimos un movimiento circular, ¿no? Un movimiento circular, o sea, de todas las curvas, un movimiento circular sin entrar en detalles mayores. Bueno, allí el título lo dice todo. Ahora vamos a un caso particular, el único que se va a ver de todos estos movimientos curvilíneos en esta materia, movimiento circular uniforme. ¿Por qué uniforme? ¿Qué es lo uniforme? La misma pregunta que en la primera parte de cinemática. Porque recorre ángulos iguales en tiempos iguales. O sea, a delta t iguales, delta teta son iguales, o sea, la velocidad angular, omega, es constante. Bueno, aquí tenemos el movimiento circular, una v en un punto A, tangente a la trayectoria, y recorre espacios iguales en tiempos iguales, por lo tanto, omega, la velocidad angular, es constante. Esa era la definición de la velocidad instantánea, que a la vez es la media, y es delta teta sobre delta t, ¿no? Y allí concluimos que delta teta es omega delta t. Bien. O bien, la ley de movimiento, esto es lo mismo que en cinemática en movimiento rectilíneo, ¿verdad? Fíjense, es similar a un MRU, la velocidad constante, solo que es velocidad angular, y aquí describimos la posición vía un ángulo en vez de x, digamos, una componente de un vector posición, o sea, es una θ de t. Es lo mismo cambiando las referencias lineales por angulares. ¿No? Es exactamente lo mismo. Lo que sí hay que tener en cuenta aquí es que si tenemos la velocidad omega y el instante inicial y ángulo inicial, probablemente esto nos dé algún valor y nos puede dar, por ejemplo, 25. 25 serían radianes, ¿verdad? Entonces, la pregunta es ¿dónde está? Bueno, tienen que acordarse, como el movimiento este es periódico, pasa una y otra vez si tiene tiempo por el mismo punto, recorre los mismos lugares, es una circunferencia, es cerrado, entonces esos 25 radianes habrá que dividirlos por la cantidad de vueltas, por cuánto tiene una vuelta, cuántos radianes tiene una vuelta, los radianes cuántos son 2pi, 6,28 y sigue, ¿no? O sea, tienen que dividir por eso y si tienen la cantidad de vueltas enteras que hay a partir del punto que nos interesa, si es que la hubiera, pero cuántas vueltas hay y qué fracción sobra, y ahí sabemos dónde está. Bien, o sea, solamente eso hay que tener en cuenta, y que la velocidad es constante, ¿verdad? Y sigue siendo válida, obviamente, la relación que hayamos para el movimiento plano, movimiento circular, que es en un plano. Este es un circular, un caso particular, uniforme con omega constante. Bueno, que B es omega R. Eso sigue valiendo. Y de las ecuaciones que hemos hallado, vemos que podemos graficar, mostrar, o si nos lo dieran, podemos obtener la información del gráfico θ de t, ¿no? Y que en el otro es omega de t, será constante. Bueno, es un valor constante, alguna información nos proveerá. Para experiencia tenemos lo que nos pasaba con los gráficos de x de t o y de t, y z de t. Bueno, nuevamente, esta es la ecuación de movimiento, θ de t, los radianes que hay a tanto tiempo, en tal instante de tiempo, es una función del tiempo, es los que había inicialmente, que nosotros hemos decidido que era t0 con un θ0 determinado, es esa cuenta. A los 20 segundos, bueno, pondremos donde dice t 20 segundos, lo especializaremos en ese valor y tendremos el par de valores. Bueno, sí, dijimos que podíamos graficar, o bien hay que aprender a interpretar un gráfico. Bueno, sí tenemos una de las cosas que podíamos tener de esta función, θ de t. Claramente es una recta, cosa que ya nos pasaba en los gráficos de x de t, y de t, el signo y aceleración. Y bueno, allí lo tenemos. Entonces esa es la ecuación de una recta, basta simplemente distribuir omega en la segunda parte para poder obtener la ordenada del origen y omega es la pendiente, obviamente. Bueno, así tiene. Evidentemente, cuando t es igual a t0, se anula el paréntesis y esto vale θ de t0,
es teta 0, eso es trivial, allí está, ese es el primer punto encontrado, ¿está bien? Bueno, para un t cualquiera después, será algún valor, obtenemos el teta de t. Allí está el segundo punto, y como esta es una recta, allí unimos los dos puntos y ya está recta de movimiento. Si ese era el punto donde comenzamos a, si t0, teta 0, es donde hemos empezado a observar el fenómeno, no sabemos qué había antes. Después sí está esta recta. Entonces, bueno, la podemos trazar y si nos interesa más aún y sabemos que sigue, mientras siga este movimiento con velocidad angular constante, y es un MSU, entonces seguirá valiendo esa recta. Eso significa, ¿verdad? Allí está lo que decía, hemos distribuido omega, entonces evidentemente el primer término es la ordenada del origen y el segundo es la pendiente con t, ¿no? Pero así, si continuamos hacia abajo hasta que t valga 0, nos encontramos con el cruce en el eje vertical de teta. Entonces tenemos cuánto vale teta para 0 segundos o horas, lo que sea. Esa es la ordenada, pero insisto, si nosotros recién hemos empezado a observar el fenómeno en t0, eso no carece de validez. Esto tiene validez solo matemática, pero no física. La parte que está en rojo discontinuo, ¿no? Esas son cosas que ya sabemos que tenemos que analizar, que es lo que está en un gráfico de una función. Una cosa es la matemática, otra cosa es la física, ¿no? Entonces, allí está el ángulo beta, sabemos que es la ecuación de una recta, así que omega es la pendiente, eso tiene que ser omega. Bueno, ¿cuánto vale la pendiente? La tangente de beta. La tangente de beta es cateto opuesto, que fíjense es ese, teta de t menos teta 0, dividido cateto adyacente, que es t menos t0. Es eso. Bien ahí, bien ahí. Si miramos la ecuación que hemos visto recién, teta de t menos teta 0 dividido delta t, bueno, esa es la definición de omega. Esto es omega, bien, lo que sabemos. Y con esto queremos demostrar que podemos ofrecer las dos informaciones, el resultado analítico y el gráfico, o bien a nosotros nos pueden venir con un resultado analítico y podemos necesitar hacer un gráfico para interpretar el movimiento, o nos pueden ofrecer el gráfico y a partir de ahí tenemos que reconstruir todo. O sea, son las dos maneras de hacerlo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver el gráfico de omega de t en función del tiempo. Entonces tenemos que para t igual t0, esto vale omega 0, pero como es constante lo llamo omega directamente, es igual al valor inicial, siempre va a valer lo mismo, o sea, va a ser, ya sabemos, una recta horizontal, es la allí. Las mismas consideraciones, no sabemos qué hay a la izquierda, porque si hemos empezado a mirar aquí, bueno, no tiene sentido continuar a la izquierda, y tiene sentido continuar a la derecha hasta que sepamos que es un MSU, ¿verdad? Entonces, bueno, allí tenemos un punto cualquiera. Supongamos que estos son los dos puntos de interés. En realidad ahí habría un T', digamos. Esos son los dos puntos de interés. Me dice, ¿qué pasa entre T0 y un T genérico cualquiera? Bueno, lo allí. Bueno, fijémonos, el desplazamiento. No sé si me explico. Eso fue un chiste. ¿Recuerdan cuando decíamos el desplazamiento es igual al área bajo la curva de la velocidad? Bueno, que quedaba para demostrar en otra materia, bien. Bueno, este es un desplazamiento, en vez de ser lineal, es un desplazamiento angular. No, va a dar lo mismo. Por acá lo que tenemos es un desplazamiento angular, una velocidad angular. Antes era en una línea, o sea, en una componente, y teníamos la velocidad según esa componente. Y era algún área, ¿recuerdan? El área bajo la curva era. Bueno, allí tienen. Dice que en la ley de movimiento dice que teta de t menos teta 0 es omega por algo, ¿cierto? Pero omega, ¿quién es omega? Omega es esa altura. Eso que he marcado ahí con esa flecha azul, ¿verdad? Y dice que eso hay que multiplicarlo por delta t menos t0. ¿Y quién es ese en el gráfico? Es eso. O sea, estoy multiplicando la base por la altura de ese rectángulo que está allí marcado, limitado por las líneas verticales azules discontinuas, el eje del tiempo y la línea que marca la velocidad, la línea horizontal verde, ¿verdad? O sea, eso es el área bajo la curva de omega de t, o sea, vale lo mismo que valía para las componentes de un movimiento lineal, de un MRU. Bueno, el ángulo de desplazamiento es el área bajo la curva. El gráfico, mirate, el ángulo de desplazamiento, antes del desplazamiento de X, es el área bajo la curva del gráfico, mirate, ante la B sub X. Análogo a lo que ocurría en MRU. Es todo análogo esto, y ahí estamos, ¿verdad?
Bueno, seguimos analizando qué pasa acá. Bueno, allí tenemos un MCU con velocidad constante y ahora repetimos que si pasa una y otra vez por los mismos lugares. Es una trayectoria cerrada, así que el movimiento es periódico. Quiere decir que periódicamente pasa por los mismos lugares. Es decir, que cada tanto tiempo vuelve a pasar. No va variando el tiempo, sino que cada tantos segundos va pasando por el mismo lugar. Repite, digamos. ¿Por qué? Porque omega es constante. Si omega es constante, al ser una circunferencia, omega por r, ambos constantes, da b, el tamaño de la velocidad, quiere decir que es constante. Así que por cualquier punto que midamos, tarda lo mismo en pasar una y otra vez. Bueno, lo que decía. El periodo T mayúscula, le damos una mayúscula porque el periodo no es un cachito delta t chiquito, sino que es el tiempo necesario para dar una vuelta completa. Si yo me paro en un lado, digo a ver cuánto tarda en dar una vuelta, o sea, llegar de nuevo aquí. Dar una vuelta es llegar a la misma posición con la misma velocidad, como vector, o sea, con el mismo tamaño y en la misma dirección. Bueno, una vuelta completa se denomina revolución o ciclo y ya sabemos que medido en radianes son 2pi. Bueno, supongamos que midamos cuánto tarda en dar 10 vueltas, que es más fácil quizá de concentrarnos porque medir una sola. Entonces, miramos, sale del punto A, a ver cuánto tarda en pasar 10 veces por ese mismo lugar, son 10 vueltas. Bueno, tardó delta t tiempo y dio n 10 vueltas. ¿Cuánto vale? ¿Cuántos segundos tarda para dar una vuelta? Bueno, es el tiempo que tardó en dar las n vueltas dividido la n vuelta que dio, eso es el tamaño unitario. Allí tienen. T es delta T sobre N. Eso es importante. Es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Y la frecuencia, mientras tanto, es el número de revoluciones que da por unidad de tiempo. Si dio n vueltas o revoluciones o ciclos y tardó delta t, el número por unidad de tiempo es dividir las n por delta t, al revés que lo que hemos hecho antes. Es allí. O sea, es la inversa. Esa es la relación que hay entre la frecuencia, el número de revoluciones por unidad de tiempo y el tiempo que tarda en dar una vuelta. Relación entre frecuencia y periodo, que es remarcado allí en negro, ¿no? Si al periodo además lo expresamos en segundos, la frecuencia se expresa en segundo a la menos 1, ¿no? Esa unidad se llama Hertz, solo cuando la frecuencia está expresada en segundo a la menos 1. Es Hertz y se abrevia H mayúscula, Z minúscula, como allí mostramos en el pizarrón. Es un término usual que se suele utilizar en revoluciones por minuto. Recuerden, revoluciones de vuelta o ciclo, no se escribe. Entonces, ustedes tienen algo que hace 50 RPM, 50 revoluciones por minuto, bueno, se escribe el número 55, vuelta no se escribe y por minuto quiere decir en cada minuto. O sea, son 50 dividido 60 segundos. Entonces es 50 sobre 60 segundos a la menos 1, esa es la frecuencia en Hertz. Bueno, y retomando de la definición de velocidad angular, allí teníamos esto. Entonces, esto vale para cualquier delta t. En particular, en un MCU, si en delta t ponemos t, que es el tiempo que tarda en dar la vuelta, para que esa igualdad siga valiendo, si a la derecha ponemos t, entonces lo único que se puede poner a la izquierda es 2pi, que es una vuelta en radianes. Recuerden, esto es definición de radianes. Bueno, entonces tenemos que 2pi es igual a omega t. Entonces omega es 2pi sobre t, que es 1 sobre t de la frecuencia. Y entonces tenemos una relación muy importante, muy usada, que es la relación entre omega, velocidad angular, que a veces se le llama frecuencia angular también, y la frecuencia del movimiento, que es cuánto tiempo tarda en dar, cuántas revoluciones da por unidad de tiempo. Entonces así, omega es 2pi, o 2pi sobre t, como quieran. Entonces, estas son las relaciones importantísimas. Bueno, vamos ahora sobre un punto importante, que es la aceleración. Allí tienen el movimiento, allí tienen un punto A, la sazón, la velocidad es tangente a la trayectoria, estamos en MSU ahora. No se trata de un movimiento rectilíneo, así que tiene que haber una aceleración, ya lo hemos dicho antes. Aquí hay otro B'. ¿Por qué lo ponemos así? ¿Por qué es B' y no B? Y porque no es el mismo vector, porque tiene el mismo tamaño, porque es un MSU, omega es constante y por lo tanto B también, el tamaño de ese vector, pero la dirección no es la misma. Entonces es otro vector, no se puede llamar igual, B'. Y aquí tienen B segunda, son todos iguales en tamaño, tienen distinta dirección. El tamaño es el mismo, B es constante, pero vector no lo es. El módulo de la velocidad es constante, su dirección no lo es, no es el mismo vector. Bueno,
no existe aceleración tangencial. Ya habíamos hecho referencia en curvilíneo cuando hicimos la descripción general. ¿Por qué? Porque la aceleración está apuntando, ya hemos visto, hacia el lado cóncavo, hacia adentro de la circunferencia. Entonces tendría dos componentes, una tangencial en la dirección de la velocidad, en el mismo sentido contrario, y una radial, en este caso la palabra radial tiene toda la validez, es perpendicular a la tangencial y además radial, es en la dirección del radio de la circunferencia. Y bueno, pero si el módulo de la velocidad no cambia, quiere decir que en esa dirección no hay aceleración, sino delta v cambiaría. Es decir, que habría un delta v en tamaño, no lo hay, así que no lo va a haber. Bien ahí. Por lo tanto, tiene solo aceleración radial. Vamos de nuevo sobre esto y aclarar un poco más. Bueno, en el instante t la velocidad del móvil es el vector b, esta negrita, cuyo módulo es b sin negrita, y cuya dirección es tangente a la circunferencia. Bueno, ahí está, en el instante t, allí está, es lo allí. Y en el t' la velocidad es el vector b', ¿no? Es lo allí, es lo allí. Pero su dirección ha cambiado. Bueno, se supone que tiene el mismo tamaño. ¿Bien? Bueno, ¿quién es delta S? Delta S es, en este caso, geométricamente, es la cuerda. Pasa por los dos puntos en los cuales estoy viendo el movimiento. Y entonces allí, entre los dos radios, que son los tamaños de los vectores de posición en uno y otro caso, en un instante y en el posterior, y delta S, que es la cuerda. En algún momento hice mención que a la cuerda a veces le llamábamos, perdón, que a la cuerda la llamamos con el mismo nombre que al arco, porque si achicábamos el delta T, es decir, que B' se acerque cada vez más a B, el delta S, que es la cuerda, cada vez se parece más al arco, cada vez las longitudes se parecen más. Estamos aproximando a el arco por la cuerda, ¿verdad? Entonces, allí tienen ese triángulo. Bueno, allí lo que hice fue deslizar los vectores a un origen en común para poder hacer la operación. ¿Qué operación? Hacer la aceleración, es un delta B, es B' menos B. ¿Está bien? Bueno, allí lo tienen. B' menos B. Ese es. Entonces quiere decir que la aceleración media va a tener ese sentido. Bueno, allí la dibujé porque allí va a estar la aceleración media. Además, fíjense que si yo quiero ver la instantánea, cada vez voy a aproximar más B' hacia B, pero siempre allí va a quedar un ángulo que el delta B va a dividir por el medio, va a haber una línea que va a dividir por el medio de la cuerda, por allí. Es decir, simétrico respecto de esa dirección. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Delta B entre los instantes T y T' tiene dirección radial y sentido hacia el centro de la circunferencia. O sea, es hacia la parte cóncava, pero en una circunferencia es hacia el centro. Es hacia el centro. Observación. Los triángulos de color rojo y negro, de color rojo y el negro, que son dos, son isósceles ambos. Son isósceles y semejantes. O sea, cada uno de ellos tiene dos lados iguales, fíjense, el rojo, los lados son iguales al módulo de la velocidad y en otro caso al radio de la circunferencia. Y son semejantes, tienen exactamente la misma forma, los mismos ángulos, uno se podría estirar y lograr el otro. Llevando a coincidir, tienen distintos tamaños, se puede lograr que uno sea el otro, son semejantes. Se puede establecer entonces para este tipo de similitudes la relación. A la izquierda está el negro, el triángulo negro, y a la derecha está el rojo. Que delta S, la cuerda sobre R, es igual a delta B, que es el tamaño del vector delta B dividido B, de módulo. Entonces, bueno, si haciendo entre comillas pasaje de términos, nos encontramos con esta nueva igualdad, donde la cuerda delta S es el módulo del vector de desplazamiento entre los instantes T y T', ¿no? Delta S. Bien, ahí sería si lo podemos llevar a coincidir. Bueno, entonces es el vector de desplazamiento. Justamente si lo achicamos vamos a llegar al arco delta S. Entonces, bueno, B sobre R dividiendo por delta T, ¿qué tenemos en el término de la izquierda? Tenemos delta S sobre delta T. Si esto lo llevamos a valores instantáneos, lo que allí tenemos es la velocidad, porque la cuerda tiende al arco, y justamente el arco es la trayectoria, es el conjunto de puntos que ha recorrido, dividido el tiempo empleado, que es la velocidad. Es la velocidad.
Y lo que está a la derecha es delta v sobre delta t. El cambio en la velocidad respecto del tiempo es la aceleración, sub r porque es radial. Lo hemos visto geométricamente recién. Bueno, lo que he dicho recién en palabras empieza a tomar validez y entonces tienen en la parte izquierda de la ecuación queda v al cuadrado sobre r igual a la aceleración radial o centrípeta porque está dirigida hacia el centro. Bien, bueno, y entonces también podemos usar que v en un movimiento circular es omega r, entonces arriba pondríamos omega cuadrado r cuadrado y el r queda uno solo porque abajo está dividido por r. Esta igualdad es importantísima y justifica que uno a veces haya el módulo de la aceleración centrípeta directamente haciendo v cuadrado sobre r u omega cuadrado por r, que son dos cantidades positivas. Y la dirección y el sentido hacia la parte cóncava, en un movimiento circular es hacia el centro, es radial y hacia adentro. Eso justifica por qué un vector u sub r se toma hacia adentro.